No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ataque israelí sobre Gaza. Se cobra la vida al cierre de esta edición de 12 terroristas, incluido un alto cargo de la yihad islámica. También hablaremos, además de esto, hablaremos de la reacción ante Anápolis del gobierno español, de las declaraciones de Miguel Ángel Moratinos. Por primera vez, Partido Socialista y Partido Popular parecen estar de acuerdo y es en aplaudir Anápolis. Hablaremos también de un acuerdo entre Israel y Mercosur y también de una sinagoga en Alemania, una nueva sinagoga en Alemania, y del árbol de Ana Frank. Empezamos con la actualidad en Gaza. Después de que un cohete Qassam causara heridas a un niño de 2 años, Israel lanzó 4 duros ataques aéreos en Gaza que mataron a 12 terroristas, incluido un comandante de la yihad islámica. Las operaciones contra la yihad islámica forman parte de una intensa ofensiva israelí contra los terroristas en Gaza, que disparan casi a diario cohetes contra comunidades fronterizas en el sur de Israel. El portavoz del gobierno israelí, Mark Regev, aseguró que los grupos que lanzan los cohetes tratan de sabotear las reanudadas negociaciones de paz israelo-palestinas, además de atacar a civiles de Israel. También había víctimas de Hamas y yihad islámica. Hamas no es quien tira los misiles, pero es quien acepta, quien permite que se disparen estos misiles, ya que son ellos quienes gobiernan en Gaza. Nadie tose en Gaza sin que Hamas lo permita. La yihad es relativamente pequeño, sin embargo tiene vínculos con Irán y lleva reivindicando la mayoría de los ataques con cohetes desde hace bastante tiempo, y precisamente pues ese ataque que causó heridas a una niña de 2 años pues también lo reivindicaron. Por su parte, evidentemente, el líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, condenó los ataques y dijo que durante una rueda de prensa que era una práctica absurda, que le parecía mal ese ataque, condenó el ataque con toda dureza, y lo que le parecía absurdo, que también lo criticó, son los disparos de cohete desde la Franja de Gaza contra el territorio israelí, que dijo que tienen que terminar. Es algo más que absurdo. Habría que recordarle al señor Abbas que es también muy peligroso y que se ha cobrado víctimas mortales desde todo el tiempo que llevan cayendo. En fin, más cosas. Volvemos a Anápolis. Ahora les hablamos del campo de batalla y ahora les hablamos del campo de la paz, si me permiten esta imagen. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, animó ayer a Israel y a los países árabes a dar contenido a sus relaciones diplomáticas para involucrar más a la sociedad civil en el proceso de paz en Oriente Medio. Moratinos compareció en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para informar sobre la Conferencia de Paz en Oriente Próximo, celebrada en la localidad de Anápolis a finales del pasado mes de noviembre. El ministro consideró necesario cultivar la que ha denominado la cultura de la normalización en la relación entre israelíes y árabes, con medidas que generen confianza, como el intercambio de visitas. Para contribuir a este objetivo, Moratinos ha ofrecido la ayuda de España, dice que tiene gran capacidad de influencia y de interlocución en ambas partes. También, insistió en que la solución del conflicto pasa obligatoriamente por el reconocimiento de un Estado palestino viable. Destacó además el resultado de la conferencia de donantes para Palestina, que, como recuerdan, les comentamos aquí, que se celebró en París el lunes, en la que España se comprometió a dar una ayuda de 240 millones de euros en los próximos 3 años para respaldar el plan de reformas del gobierno palestino. Y como les comentamos al inicio de este programa informativo, por primera vez, o por lo menos de las poquitas veces que tanto Partido Popular, o sea, el partido de la oposición, como el gobierno están de acuerdo. También el Partido Popular dio el visto bueno a la postura expuesta por Miguel Ángel Moratinos. De hecho, el portavoz del Partido Popular, Gustavo de Aristegui, consideró que la última cumbre de paz representa un salto cualitativo para la creación del Estado palestino y subrayó la necesidad de ayudar al presidente de la autoridad a recuperar el control de los territorios en manos de Hamas. Bueno, otros grupos fueron un poquito más escépticos y dijeron que está muy bien todo lo que se ha hablado, pero que esperan que no sea una más de tantas conferencias fallidas. Hablamos de acuerdos y les hablamos de un acuerdo histórico entre Mercosur e Israel.
Los socios del Mercosur e Israel suscribieron ayer en Montevideo un tratado de libre comercio, el primero de su tipo que signa este bloque sudamericano con países de fuera de esa región. Dicho acuerdo, cuya negociación se inició en 2005, fue firmado en el marco de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realiza en esta capital. En representación del Mercosur participaron en el acto los ministros de Relaciones Exteriores de Uruguay, Reinaldo Gargano, y de Argentina, Jorge Tayana, cuyos países se transferirán en esta cumbre la presidencia semestral del bloque, del primero al segundo. Y por parte de Israel firmó el acuerdo el viceprimer ministro y ministro de Industria y Comercio, Eliyahu Yishai. El tratado destaca por ser el primero con un país fuera de Sudamérica, prevé la liberación inmediata de los impuestos aduaneros de importación para un amplio número de mercancías, mantiene protegidos a varios rubros de origen agropecuario como industrial que son considerados sensibles por todas las partes. La eliminación plena para esos bienes, de los aranceles para esos bienes, está prevista en 10 años, así que todavía habrá que esperar, habrá más acuerdos en el futuro. Y seguimos, vamos a hablarles a continuación de una nueva sinagoga en Alemania. Se inauguró en la ciudad alemana de Bochum una nueva sinagoga que reemplaza a la destruida hace casi 70 años por el régimen nacionalsocialista. El templo judío, ubicado en el centro de la ciudad, abrió sus puertas con un acto festivo. Anteriormente, miembros de la comunidad judía llevaron al templo los rollos de la Torá de la sinagoga incendiada en 1938. La colectividad judía de Bochum, Herne y Hattingen está integrada por unos 1.200 miembros, en su mayoría provenientes de Europa Oriental, y según explican es un número similar al que existía antes de la Shoah. El templo en forma de cubo tiene una fachada de piedra clara que procede de Israel y está decorada con David, con varias estrellas de David. La construcción fue financiada por la comunidad judía, el municipio y el Estado Federado de Renania del Norte. La sinagoga es el edificio central de un centro comunitario que va a servir de punto de encuentro y, según dijo Charlotte Knobloch, que es la presidenta del Consejo Central de los Judíos de Alemania, estamos aquí en medio de la sociedad y nadie nos quitará más este lugar, dijo ante unos 550 invitados a la ceremonia. Más cosas, les hablamos del árbol de Ana Frank. El árbol, ahora enfermo, que la joven Ana Frank observaba desde su escondite de los nazis, podría ser salvado de la tala si se erige un armazón de acero para sostenerlo. El mes pasado, la Tree Foundation ganó un mandato judicial evitando que el municipio de la ciudad derribara el árbol de 150 años de antigüedad que algunos expertos dicen está tan enfermo que podría caerse. Un grupo de conservacionistas presentó el lunes su plan final para construir un armazón de 8 metros de altura, alrededor de la base del árbol de 27 toneladas que no involucrará cables o vigas antiestéticas. Edwin Cook, que es de Tree Foundation, dijo que el árbol debería permitírsele vivir y fue él quien detalló en un reporte los planes para salvarlo. Es difícil ver el árbol desde el Museo Ana Frank, que recibe 1 millón de visitantes al año, pero los funcionarios han dicho que el árbol gigante podría dañar el anexo secreto donde la joven se ocultó durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí está previsto, por si no se puede salvar, es un pequeño retoño del mismo árbol que está listo para ser plantado en su lugar en caso de que haya que recurrir a esa solución. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Nos vamos ahora con Ana a hablar de cultura. ¡Vámonos! Ana, ¿qué tal? Hola Masha, ¿cómo estás? Muy bien, un placer volver a tenerte aquí. Cuéntame qué nos traes. Igualmente. Bueno, voy a empezar con una exposición que está en estos días en la Galería Durán en la calle Villanueva 19 en Madrid. Es una exposición del artista Daniel Shinazi, que es un judío sefardí. Nació en Alejandría en 1933 y estudió arte en París y en Italia y está considerado su arte como neofuturista. Y parece muy interesante, así vanguardista, y tiene su obra expuesta en muchos museos muy importantes del mundo y es una de las personalidades más reconocidas por su labor de difusión de tradiciones hebraicas y sefardíes. Entonces eso está hasta fin de diciembre, entonces hay que apurarse. Es muy recomendable, yo he visto la obra de Daniel Shinazi, ¿sí? Y es muy muy recomendable, desde luego. Pues hay que apurarse. Apúrense, por favor. Bueno, sigo con 2 noticias musicales. Bien. La primera es que hay una nueva página de internet
que se llama Kol HaShirim. Eso significa en hebreo todas las canciones. Y efectivamente lo que pretende hacer es reunir todas las canciones tanto de Israel y el mundo judío. O sea, un proyecto bastante ambicioso. Hay ahí así desde todo, canciones de rock israelí de los años 70, música en yiddish, hasta Barbara Streisand cantando Atikva con Golda Meir. Oye, qué interesante. De todo. ¿Cuál es la página donde se puede visitar? Es kolhashirim.com. Bien, ¿cómo se escribe? Se escribe KOLHASHIRIM. Muy bien, pues ya saben, ahí pueden ir a pinchar y escuchar toda la música que les interese. Exacto. Y otra cosa musical, tú seguramente conoces la canción Havana Gila. Alguna vez la he oído. Te suena, sí, ¿no? No Te sé suena. muy bien de qué, sí. Bueno, pues ya sabes que a lo largo de la historia se han hecho muchas versiones de esta canción. Yo y no hay sé si una no es nueva. una de las más versionadas del mundo, de la historia. Hay una nueva. No me sorprendería. Hay una nueva que hace una chica inglesa de 17 años que se llama Lauren Rose. Y ella hace así una versión muy pop, techno, así tipo Britney Spears, muy divertida. Ajá. Y pues es que dicen que es el hit de Navidad en el Reino Unido. El hit de Navidad en el Reino Unido. Efectivamente. Qué despropósito todo esto. Un hit de Navidad a un águila, bien. Pues me parece muy apropiado, ¿no? Sí. Seguro que en YouTube se puede ver. O sea, es realmente impresionante porque esta canción es del 1918. O sea, la escribieron cuando entró el mandato británico a Jerusalén y estaban tan contentos los judíos que escribieron esta canción. Y ahora ahí sigue. Bueno, está bien que entonces en Gran Bretaña se festeje la Navidad con eso. Muy apropiado. ¿Tenemos algo más o lo dejamos aquí? Dejamos aquí. Muy bien, pero mañana me traes algo más, seguro. Claro, hay más. Hay más. Bueno, Ana, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Mañana sigan aquí, que nosotros también estaremos. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo Seguridad y Defensa en Israel, colonias, reparto de territorios. Serán algunos de los temas de los que hablemos hoy, así como las relaciones de Israel con el Vaticano, que no pasan en principio por sus mejores momentos. Hablando del Vaticano, les hablaremos de la canonización de Pío XII, que al parecer no tendrá lugar, o sí, todavía no se sabe, habrá que investigarlo. Y enhorabuena a los amantes del fast food, en esta ocasión kasher. Empezamos en Oriente Medio. El Gabinete de Seguridad de Israel, presidido por el primer ministro Ehud Olmert, aprobó ayer por unanimidad la fundación de un nuevo organismo de seguridad, la Autoridad de Emergencia Nacional para la Defensa de la Población. Olmert señaló que el nuevo organismo dependerá del Ministerio de Defensa, protegerá a los civiles en caso de guerra y entrará en funciones en 2008, cuando comenzará a adiestrar a la población en caso de ataques con cohetes y misiles balísticos. Fuentes del Gabinete de Seguridad explicaron que la creación del nuevo organismo, que será dirigido por el coronel de la Reserva Seed Chuk Ram, fue propuesta por el ministro de Defensa Ehud Barak. El nuevo organismo se va a responsabilizar de misiones que hasta ahora correspondían exclusivamente a la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y algunas otras instituciones de auxilio. Las autoridades militares explicaron a la prensa que la fundación del organismo es una de las lecciones aprendidas tras la guerra del verano del 2006 contra Hezbollah. La población en su momento, como recordarán, protestó en muchos casos por la ineficacia de los servicios de auxilio y la carencia o el mal estado de los refugios antiaéreos. El 50% de los habitantes de Galilea se tuvieron que refugiar de los ataques, abandonando sus casas y refugiándose en otras zonas. Bueno, además de ocuparse de defender a su población civil, Olmert afirmó que el Sahal continuará llevando a cabo operaciones para cazar a los líderes terroristas y para incrementar la presión sobre las organizaciones responsables del lanzamiento de cohetes Qassam. El ministro de Defensa Barak dijo al enviado de Estados Unidos para Oriente Medio que Israel espera represalias de los grupos terroristas por los ataques aéreos que se han cobrado la vida de 13 terroristas de Yihad y de Hamas, algunos de ellos muy altos cargos.
esperemos que se equivoque Ehud Barak, y que, bueno, por lo menos estén bien preparados. Saben que la amenaza se cierne sobre ellos, y parecía que ayer en todas las noticias era de lo principal, de lo que más hablaban. Mientras, ocultas en el fragor de la batalla, sigue habiendo muestras de querer avanzar en las negociaciones. Así lo destacaron en su análisis las agencias Associated Press y Europa Press. El viceprimer ministro israelí Haim Ramon planteó el martes y abiertamente por primera vez la opción de un intercambio de territorios con los palestinos en el marco del acuerdo final de paz. El viceprimer ministro israelí afirmó que Israel seguirá adelante con la construcción de los principales asentamientos en Cisjordania, pero propuso compensar a los palestinos con territorio israelí. El presidente palestino Mahmoud Abbas también apoya esta idea, que podría resolver uno de los principales puntos controvertidos del conflicto, los asentamientos judíos en Cisjordania. Bueno, de hecho, Ramón es el primer dirigente israelí que respalda abiertamente la idea del intercambio de territorios. Es algo que se ha estado hablando y mencionando un poquito fuera de los micros. De alguna manera hubo incluso hace unas semanas una especie de globo sonda a ver cómo respiraba la gente con estos comentarios, pero así, oficialmente, algún miembro del gobierno es el primer dirigente que lo hace. En declaraciones a la radio militar israelí, Ramón admitió las obras que se están llevando a cabo en Cisjordania, pero dijo que casi toda la actividad constructora está teniendo lugar en los bloques de asentamientos que Israel quiere que formen parte de su Estado al final del proceso. Así que, en su opinión, los palestinos que aceptan la posición y no dicen que eso sea bueno, pero que no hay ninguna duda de que entienden que al final del proceso de paz los bloques de asentamientos quedarán bajo soberanía israelí a cambio de otros territorios que quedarán bajo la soberanía de los palestinos. No habló de cuánto está dispuesto a dar a los palestinos. Suponemos que es parte de las negociaciones que, como saben, están teniendo lugar, no siempre a la luz de los medios de comunicación, pero en principio se avanza y es la voluntad. De hecho, cuando le preguntaron por el hecho de que la hoja de ruta exige que Israel, además de congelar la creación de asentamientos, debe desmantelar algunos ilegales en Cisjordania, Haim Ramon admitió que Israel no cumple con esa obligación y dijo en palabras textuales: no somos capaces de abordar nuestros compromisos, y acusó a una minoría de imponer su visión no democrática. Así lo informaban ayer, recordamos, las agencias Associated Press y France Press. Bueno, dejamos esta parte del conflicto y les hablamos de las relaciones no siempre buenas, no siempre en sus mejores momentos, entre Israel y el Vaticano. El secretario de la Congregación para las Iglesias Orientales, Antonio María Beglio, aseguró el lunes que las negociaciones con Israel sobre el estatus de la Iglesia Católica en Tierra Santa se han estancado. En una rueda de prensa organizada por el Vaticano para explicar la situación de los cristianos en Tierra Santa, Beglio, que es también miembro de la delegación vaticana que negocia con las autoridades israelíes, aseguró que durante la reunión del 13 de diciembre de la Comisión Bilateral Permanente de Trabajo no se avanzó nada. Beglio explicó que los pequeños grupos trabajaron bien durante las reuniones, pero que después de la plenaria, cuando llegó a tratar los puntos más sensibles, se produjo un estancamiento. Beglio dijo que por primera vez un comunicado ha expresado todo lo que había pasado, o sea, nada. En la última reunión terminó sin ningún tipo de avance y, según el secretario de la Congregación para Iglesias Orientales, el único aspecto positivo es que se continúa dialogando. No se han llegado a resultados, pero se espera poder llegar en breve. Dijo en palabras textuales: no es fácil negociar con Israel. También hizo unas declaraciones, dijo que siempre es mejor hablar que poner obstáculos, y aseguró que no serán ellos quienes alcen muros. Estas son sus imágenes para explicar por qué no se ha podido avanzar en las negociaciones. Estas reuniones de la Comisión Bilateral se mantienen desde hace años y el objetivo es aclarar algunos puntos legales, fiscales, de varios temas de propiedad que reclama la Iglesia Católica, contenidos en el Acuerdo Fundamental de 1993, con el que el Vaticano reconoció plenamente al Estado de Israel y con el que estableció además relaciones diplomáticas. La rueda de prensa además sirvió al Vaticano para reafirmar que el viaje del Papa Benedicto XVI a las tierras, a Jerusalén, pues es aún una posibilidad lejana. Ojo, un pequeño detalle antes de seguir, porque vamos a seguir hablando del Papa, de Benedicto XVI. Hay que decir que Al-Qaeda ha amenazado al Papa por su obra de diálogo con los musulmanes. Al-Zawahiri, es el segundo de Bin Laden, en una entrevista de 1 hora y 37 minutos de duración, que fue difundida el lunes por la productora de Al-Qaeda, definió la reciente histórica visita del Papa del rey Abdallah bin Abdelaziz de Arabia Saudí como una ofensa al Islam y a los musulmanes.
y amenazó al Papa. Bueno, seguimos hablando del Papa. Les hablábamos, este estancamiento de relaciones tuvo lugar el lunes. Bueno, pues parece que el miércoles, hablaba de otras cosas. Haciéndose eco de una información de la agencia de prensa católica francesa Imedia, France Press publicaba ayer que el Papa Benedicto XVI decidió crear una comisión especial para estudiar la beatificación del controvertido Papa Pío XII, acusado de haber mantenido el silencio ante los horrores del nazismo. Fuentes vaticanas explicaron que el Papa no quiere firmar ni pretende seguir personalmente un caso tan delicado. Para explicar las razones por las cuales fue aplazado el proceso de beatificación de Pío XII, las mismas fuentes añadían que el mejor medio para suspender toda decisión sobre el tema es crear una comisión especial. Pues sí, esto el miércoles. Parece que el asunto de la beatificación de Eugenio Pacelli, Pío XII, además de las cuestiones históricas, está relacionado con la actitud tomada durante la guerra y por la lectura que hace la diplomacia actual. Según explicaba la misma fuente, que quiso conservar el anonimato, la beatificación de Pío XII podría provocar mucha agitación en un momento marcado, dijo, por tensiones en las relaciones con el Estado judío. Palabras textuales de estas fuentes, que no han querido revelar su nombre. La Agencia Católica recordaba en su artículo que Benedicto XVI autorizó el lunes la promulgación de una serie de decretos que reconocen las virtudes heroicas de 8 siervos de Dios, como dicen. Primera etapa para la beatificación. Lo que pasa es que donde han saltado las alarmas para los que son partidarios de la beatificación es que en esa lista de candidatos no figura Pío XII. El 8 de mayo del 2007, los miembros de la Congregación para la Causa de los Santos votaron a favor de que se le otorgara las virtudes heroicas al Papa que reinó durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que el papel de Pío XII durante esos años suscita fuertes polémicas, como ya sabrán, entre muchos historiadores que lo acusan de haber mantenido una actitud pasiva ante la Shoah. Yo diría que algunos historiadores se empeñan en querer ver otra visión, pero está en revisión esta situación. El Vaticano subraya y publica normalmente las intervenciones del Papa de entonces, y dicen que tenía intención de proteger a los judíos aún dentro del mismo Vaticano, después de que esto fuera ocupada por las tropas nazis. Lo cierto es que sería, ya en su momento dimos la noticia que querían beatificarlo y es una noticia dudosa. Mientras queda alguna duda, pues está bien que se investigue, y si es esto lo que quiere hacer Benedicto XVI, pues adelante, desde luego, con todo el beneplácito. Y ahora, enhorabuena a los que les gusta comer rapidito, pero que quieren comer kasher. El diario italiano La Repubblica publicaba ayer que en diciembre se inaugurará el local de fast food kosher más grande de Europa, cerca de la famosa Fontana di Trevi en Roma. MK Kosher, de Isaac Nemi y Franca Calò, estará ubicado en un local de 3 pisos y 250 plazas, ubicado frente a una iglesia cristiana. Todo lo que se sirva en el nuevo local de comidas rápidas con vista panorámica a la Fontana di Trevi será controlado por un rabino romano. Al parecer en Roma la comida kasher es muy solicitada. Existe, explicaba el periódico La República, una tradición culinaria romano-judía, y en Roma ya hay 8 restaurantes y negocios kasher. Habrá panini sin rastros ni de queso ni de leche, platos con carne kasher y hamburguesas vegetariana. Los gerentes decían que el local de fast food será un muestrario de comida kosher y un lugar de reunión de culturas y religiones. Ya existe dentro en Roma un MK Kasher, pero se ve que este va a ser el macro MK Kasher. Y bueno, pues eso, enhorabuena. Ya quisiéramos en algunas otras zonas tener tantas opciones y tanta variedad. Lo que hay que plantearse es que tanta petición de comida kasher hay en Roma, en fin. Bueno, pensaremos en ello. Nos vamos ahora a hablar de las noticias culturales con Ana, que ya está. Ana, ¿qué tal? Muy bien, gracias, Masha. ¿Tú qué tal? Pues bien, aquí con comida kasher, comiendo rápido. Esto de fast food no es necesariamente junk food, ¿verdad? No necesariamente. Vale, de acuerdo. No, es que esto lo pensaba, porque junk food kasher es un poco contradictorio. Sí. Pues sí. ¿no? Vamos, creo yo. Bueno, cuéntame. Aunque hay. Seguramente. Oye, yendo a cultura no gastronómica, cosas más espirituales. Cuéntanos qué traemos. Bueno, vamos a empezar con unas exposiciones que quiere organizar la Casa Sefarad de Israel en Melilla. Uh-huh. El 17 de diciembre, el lunes, estuvo en Melilla el coordinador de programación cultural de Casa Sefarad de Israel, Fernando Martínez. Y ahí planteó traer en 2008 2 exposiciones. Una se llama Visados para la Libertad
y no es un juego de niños. Y bueno, obviamente con la idea de fructificar los contactos entre la casa sefarad y la ciudad autónoma. Bueno, la de Visados para la Libertad es la de los todos los exacto, los cónsules. Sobre los diplomáticos españoles que durante la Segunda Guerra Mundial dieron visas y así salvaron muchas vidas. Y la otra que se llama No es un juego de niños. Esta es una exposición de Yad Vashem, es muy interesante porque es sobre los niños en el Holocausto y cómo, a pesar de las condiciones en los guetos y en los campos de concentración, había muchos padres que querían seguir para los niños como una especie de vida cotidiana normal, infantil, y les hacían juegos con lo que se podía. Entonces, pues es una exposición sobre este tema. Entonces, qué terrible. Bueno, sí, pero necesario, evidentemente. ¿Qué más tenemos? Bueno, sigo con un nuevo libro que se publicó sobre la vida cotidiana de los judíos argentinos. Es de Ricardo Feuerstein y editado por Sudamericana. Y bueno, abarca más de un siglo de la colectividad judía de Argentina, desde la llegada de las primeras olas de inmigrantes, la vida en las colonias, hasta el nuevo lugar de la mujer y cosas con muchas fotografías, letras de canciones, recetas y muy todo muy interesante. Sí. Hicimos justamente ayer en el Revistas en la Red con Jorge un programa donde hablamos de esos primeros judíos que llegaban con todo su bagaje cultural europeo y cómo intentaban instalar ahí un poquito lo que ya conocían, recrear lo que traían de Europa. Claro, y siempre se mezcla un poco con lo que ya había. Con lo que ya es imposible evitarlo, ¿no? Y son comunidades muy muy activas, con mucha iniciativa. Realmente muy interesante. Sí. Dime, ¿qué más? Y por último, una noticia que creo que te va a interesar mucho. Vaya, hoy todo me parece. A ver si puedes ir. Es la próxima semana en Israel. Me va a venir un poco mal. Bueno, entre el 26 y el 29 de diciembre, en el Teatro Tzavta de Tel Aviv, hay un festival muy interesante de obras de teatro cortas. Es ya el 10º festival. Y el tema al cual dedicaron esta edición son los 10 mandamientos. Va a haber 9 obras de teatro cortas escritas por dramaturgos de los mejores que hay en Israel en estos días, como Yoshua Sobol. Cada uno pues escogió un mandamiento y hizo alguna interpretación personal muy interesante. Qué bueno. Además, hay una pues como convocatoria al público en general a pensar en un mandamiento número 11. ¡Ay, qué interesante esto! ¿Yo puedo participar aunque no vaya a verlo? Claro. Se me ocurren muchos bueno, mandamientos. ahora puedes hacerlo en internet. A través de internet puedes mandar tu mandamiento. Y el mandamiento que va a estar escogido realmente lo van a dramatizar. Van a crear una obra con tu mandamiento. Y el último día del festival se va a presentar la obra de teatro ganadora del mandamiento. Ay, pero qué bueno esto. ¿No? ¿Dónde hay que escribir? Manden sus mandamientos. Sí, por favor. Bueno, hay una página que es como la guía del ocio de Israel, que es Maus, como ratón, MOUSE. .co.il y ahí encuentran el link para las votaciones. Bueno, pues parece apasionante, ¿eh? Sí. Oye, Ana, muchísimas gracias. De nada. Mañana más, ¿vale? Te esperamos aquí. Perfecto. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Ya saben, aquí seguimos mañana y esperamos encontrarlos. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hamás quiere hablar, pero no quiere. Israel no sabe que Hamás quiere hablar, pero sí lo sabe. Se construyen nuevos asentamientos, pero no se van a construir. Así de claras están las cosas en Oriente Medio y les vamos a hablar de ello. También les hablaremos de una revisión de la terminología nazi en Alemania, hablaremos de las víctimas gitanas a veces olvidadas y también hablaremos de otras barbaridades que no se sabe si son genocidio o no. Empezamos en Oriente Medio.
Un funcionario gubernamental confirmó el miércoles que los líderes del grupo terrorista Hamás en Gaza desean lograr una tregua tras meses de ataques y sanciones por parte de Israel, que han dejado a esa franja costera aislada y sumida en la pobreza, llegando incluso a formular el llamamiento a través de la prensa israelí. El deseo fue expresado el martes después de que la Fuerza Aérea israelí matara a 12 terroristas, incluyendo un comandante de la Yihad Islámica. El primer ministro israelí, Ehud Olmert, prometió continuar atacando a los líderes terroristas y al grupo por continuar los ataques con cohetes contra el sur del territorio israelí. Dos ministros del gobierno israelí señalaron que no descartan la mediación de una tercera parte con Hamás, que son quienes controlan la franja de Gaza, para así poder intentar poner fin al lanzamiento de cohetes al sur de Israel. O sea, Israel se va a negar radicalmente a negociar con Hamás, pero no se descartaba el hecho de usar la mediación de Egipto o de otros países. Así lo decía la agencia Reuters. De hecho, Olmert habló ante los miembros de Kadima de una guerra en el sur, aunque se esforzó en explicarla y dijo que se trata de una guerra de precisión, de oportunidad y de inteligencia que tendrá siempre como objetivo a los jefes de las organizaciones terroristas responsables de los lanzamientos de los cohetes Qassam. Hablamos de este tema desde Israel hoy con nuestro corresponsal, con Saleh Mergui. Les recomendamos que lo escuchen, él habla un poquito de eso y también hablamos de algunas otras facetas de Israel en la que no tenemos tiempo de detenernos aquí en el espacio. Por cierto, evidentemente un asesor de Haniyeh negó totalmente la información, pero sí reiteró una propuesta de Hamás sobre que si iban a hablar o no. Por cierto, Israel procedió el martes al lanzamiento experimental de un misil antimisil norteamericano del tipo Patriot, pero mejorado, según explicaban fuentes israelíes, y al parecer ha sido un éxito. Por otra parte, siguiendo en el tema antiterrorista, 7 terroristas palestinos murieron, 4 israelíes resultaron heridos en varios combates en la franja de Gaza ayer, y varias tropas israelíes ingresaron en un campamento de refugiados a pocos metros de la frontera con apoyo de tanque aéreo. En Tzahal explicaban que fue una operación tendente a poner presión para que se detengan los ataques con cohetes Qassam. Por otro lado, un Qassam lanzado por palestinos cayó el jueves en el patio de una escuela primaria en Sderot. Más de 10 niños tuvieron que ser atendidos por estado de shock. Seguimos hablando de otro de los temas que también parece que están tan claros, que es lo de las colonias. La oficina del primer ministro israelí Ehud Olmert se apresuró a desmentir la aprobación de un proyecto para construir entre 10.000 y 15.000 nuevos apartamentos en territorio ocupado cercano a Jerusalén, que según publicaba el miércoles el diario Haaretz, ya tiene la luz verde del ministro de Vivienda, Zeed Boim. El plan, que estaría pendiente de un último trámite para su definitiva autorización, convertiría el actual asentamiento de Atarot en la mayor colonia judía a las afueras de Jerusalén, que quedaría así aún más desconectada de los vecinos barrios palestinos. A falta de poco más de 2 semanas para que el presidente de Estados Unidos, George Bush, visite el país y con una queja oficial norteamericana encima de la mesa por el anuncio el mes pasado de una promoción de 307 casas, también en suelo confiscado a los palestinos, la respuesta fue tajante. Y Mark Reveh, portavoz de Olmert, dijo: nada está decidido y nada ha sido autorizado. También dice que Haim Ramón declaró que algo así es innecesario, socavaría la posición internacional de Israel y, bueno, precisamente también de esto hablamos en el de Israel, se lo recomendamos. Dejamos Oriente Medio y vamos a hablarles ahora de la lexicología nazi. Los lingüistas Georg Stotzel y Thorsten Eitz de la Universidad de Düsseldorf han publicado un estudio en el que se analiza el uso de términos relacionados con el nazismo después de 1945 y que, según los autores, revela las contradicciones todavía presentes en la conciencia de los alemanes. El estudio se presenta como un diccionario para la superación del pasado y analiza varios centenares de palabras cuyo uso ha sido problemático desde 1945. Los autores aseguran que desde el punto de vista de la lingüística pueden mostrar que los alemanes no logran dejar atrás el tema y que siguen sin encontrar términos de consenso para muchas cosas. Por ejemplo, la llegada de Adolf Hitler al poder se puede designar como la Machtübernahme, pero bien pronunciado, que se podría traducir como toma de poder, pero que la presenta como un acto burocrático. Otra manera de llamarlo es Machtergreifung, pero también bien pronunciado, que en este caso significaría lo mismo, o sea, toma de poder, pero de una manera más radical. Final de la guerra, bueno, pues se puede llamar capitulación, o bien se puede hablar de colapso, o más recientemente se puede utilizar el término liberación, que muchos alemanes no terminan de estar de acuerdo porque fueron alemanes que quedaron bajo la zona soviética una vez que terminó la guerra.
De hecho, la palabra liberación, que es Befreiung, se utiliza solo desde el 85, cuando en un discurso del presidente del momento, Richard von Weizsäcker, pues la utilizó por primera vez. Otras palabras se han convertido también en algo prohibido para designar fueras del mundo del nacionalsocialismo. Algunas las usan también como herramientas de combate ideológico y se recurre a ellas para establecer comparaciones que generalmente producen indignación generalizada. Pues daban el ejemplo estos autores de que la Iglesia Católica llegó en su momento a hablar de las clínicas donde se practicaban abortos como nuevo Auschwitz, o de la píldora anticonceptiva como un nuevo Ciclón B. Ya saben, el tristemente conocido gas exterminador usado en las cámaras de los campos de exterminio. También hace poco pudimos asistir a una nueva comparación en la que los ecologistas decían que la amenaza nuclear es la amenaza de un nuevo holocausto. También sensibilidad frente a algunos términos ha ido creciendo a través de los años, y por ejemplo en los 50, cuando se creó el actual ejército alemán, se llegó a pensar en llamarlos también Wehrmacht, que era como se llamaban durante la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, al final se decidió Ejército Federal para disociarlo, ¿no? Bueno, seguimos hablando de esas épocas, de su repercusión hoy y de cómo se enfrentan los alemanes al pasado. El Bundesrat, la Cámara Alta alemana, demandó ayer la construcción de un monumento que recuerde la deportación y el exterminio de los gitanos en Centroeuropa durante el nacionalsocialismo. Los miembros de dicha Cámara, que se pusieron en pie en señal de respeto hacia dichas víctimas del nazismo, aprobaron por unanimidad durante la última reunión plenaria del año una resolución que reclama del gobierno los pasos necesarios para que el monumento se convierta en una realidad lo antes posible. El jefe del gobierno de Renania-Palatinado y presidente del Partido Socialdemócrata alemán, Kurt Beck, hizo un llamamiento a finalizar el debate sobre el diseño del monumento y pidió que los líderes regionales se concentren en llevar adelante el memorial sobre el Holocausto gitano. Al inicio de la sesión, el alcalde gobernador de la ciudad-estado de Hamburgo recordó la fecha del 16 de diciembre de 1942 en la que Heinrich Himmler suscribió el decreto de Auschwitz. En base a ese documento fueron exterminados en Alemania y otros países europeos no menos de 500.000 personas gitanas pertenecientes a las grandes familias centroeuropeas y balcánicas de los Sinti y Roma. Así lo destacaba el alcalde gobernador. Además, presidente de turno del Bundesrat subrayó en su intervención que los gitanos y cíngaros son la mayor minoría étnica de la Unión Europea, con más de 12 millones de personas. Y seguimos hablando de mirar hacia otro lado. Hablamos ahora de una masacre que también pelea por tener el nombre de genocidio. El presidente ucraniano Viktor Yushchenko exigió este mes al mundo el reconocimiento de la hambruna que sufrió su país entre 1932 y 1933 como un acto de genocidio. La gran hambruna, conocida como el Holodomor, sigue desatando controversia, ya que historiadores, políticos y ciudadanos comunes todavía no se ponen de acuerdo sobre la cantidad de muertos que causó o si se trató de un genocidio perpetrado por la hoy disuelta Unión Soviética, de la que Ucrania era parte. La polémica fue explotada por políticos ucranianos pro-occidentales para ganar votos nacionalistas, mientras los afines a Rusia intentan ignorar el asunto o restarle importancia. El Holodomor, que se puede traducir como plaga de hambre, así la denominan los ucranianos, se cobró entre 2,6 millones y 3 millones y medio de vidas, según los cálculos académicos más serios que se conoce. Alguna gente, pues llegan a subir la cantidad de muertos hasta 10 millones de muertes. Es verdad que en estos momentos también se ha convertido en un arma política interna entre la sociedad ucraniana, ya que ésta se divide entre los pro-occidentales y los pro-soviéticos, de alguna manera, los que están más cercanos a Rusia, los que están más cercanos a la Unión Europea, por decirlo de una manera sencilla. El debate es bastante agrio. Para Yushchenko, el reconocimiento internacional de la hambruna como genocidio constituiría un paso en la prevención de este tipo de hechos. Insiste además que su campaña no está motivada por animadversión hacia Rusia. ¿Qué pasa? Que Rusia dice que si se declara esos acontecimientos como un acto de genocidio contra el pueblo ucraniano sería una tergiversación unilateral de la historia, ya que insultaría la memoria de las víctimas de la hambruna que no eran ucranianos y que eran de otras nacionalidades. En el 2003 se cumplieron 70 años del Holodomor y la Organización de Naciones Unidas la calificó de gran tragedia.
fue un término acuñado para ser aceptado por Rusia, Ucrania y Occidente. Lo que pasa es que Yushchenko se suma a quienes creen que las víctimas fueron 10 millones y prepara un proyecto de ley según el cual será delito negar el Holocausto, o sea, la Shoah o la hambruna como episodios ocasionados por seres humanos. De hecho, han llegado hasta un punto un poco curioso. En una reciente visita a Israel, Yushchenko pidió al Parlamento del país que reconociera el Holodomor como genocidio para luchar con más eficacia. Pero ha llegado hasta tal límite que incluso algunos partidos, como la Organización de Patriotas de Ucrania, demandó una disculpa de las comunidades rusas y judías de Ucrania, una compensación moral y financiera de Rusia y de Israel. ¿Y por qué los judíos e Israel una vez más serían culpables de alguna cosa? Bueno, pues en esta ocasión, según Patriotas de Ucrania, 2/3 de los agentes secretos de Stalin eran judíos, el resto rusos. La verdad es que es encontrar al judío en cualquier sitio y a cualquier precio, pero bueno, les comento. Otra cosa, algunos estudiosos dicen que no se puede declarar un genocidio, porque, por ejemplo, en palabras de María Falina, que es historiadora e investigadora del Instituto para la Historia de Europa, con sede en Alemania, dijo que el hecho de que muchas figuras públicas ucranianas vinculen al Holocausto y al Holodomor, presentándolos como similares, es una declaración política más que un criterio emitido desde la academia. Dijo que tiene sentido decir que el exterminio de ucranianos no fue el objetivo último del Estado soviético, lo que sí sucedía con los judíos en la Alemania nazi, y que esa es la diferencia para que uno sea genocidio y otro no. En fin, el debate, como ven, está servido. Y nosotros terminamos por esta semana esta sección informativa de Radio Sefarad, no sin antes echar un vistazo a la cultura de la mano de Ana. Bueno, con música nueva, Ana, por fin, qué bonita, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, dime qué me traes, traes. Primero te cuento que el martes fue la presentación del libro El judío de Hervás de Zoli Volodarsky en el Hogar Extremeño, a la cual asistió también el alcalde de Hervás. Uh-huh. Y también estuvieron ahí el secretario general de Casa Sefarad de Israel, Ángel Vázquez, John Juaristi, el catedrático de Filología y escritor, y la directora de Ediciones Hebraicas, Sandra Israel. Uh-huh. Sí. Y Radio Sefarad, que también estuvimos ahí, porque hay que recordar que Zoli Volodarsky es nuestro director, primer director y director honorario de la radio. Así que ahí estamos para un libro altamente recomendable. Exactamente. Y también te cuento que este sábado 22 de diciembre el libro también se va a presentar en Hervás, uh-huh. Cosa que seguramente va a ser muy conmovedora ahí pues mismo. Pues sí, recordamos el título del libro, El judío de Hervás, pues ¿dónde mejor que presentarse que en Hervás? Ninguno. Vale, pues ahí quien pueda ir que vaya, porque realmente es un libro muy muy recomendable, insisto. Y te dejo a ti que sigas, Ana. Sigo. El miércoles 19 se inauguró una exposición en el Centro de Historia de Zaragoza. Se llama Arnold Schoenberg, Espiritualidad y Vanguardia. Uh-huh. Es sobre, el famoso conocido como compositor, pero también la idea de la exposición es mostrar todas sus facetas. También era artista, le encantaba también los inventos. ¿Ah, sí? ¿Era inventor? Sí. Bueno, sí, inventó sí. La dodecafonía, fue inventor hasta en la música. Mira, pues entonces parece que fue así un hombre como de renacimiento, ¿no? Uh-huh. Que hacía muchas cosas. Entonces, esta exposición se puede ver hasta el 9 de marzo. Y pues suena muy interesante. También hay ahí posibilidad de escuchar de su obra y cosas así muy fascinantes. Bien, ¿más cositas tenemos? Y por último, la próxima semana en Tel Aviv hay una serie de eventos muy interesantes en el Centro Brodet de Cultura Judía. Entre el 25 y el 29 de diciembre, una serie de conciertos con charlas que se llama De Bagdad a Sefarad. Cada día está dedicado a otro gran pensador de la historia judía, con grandes historiadores que hablan sobre él y una serie de conciertos con cantantes y diferentes músicos. Por ejemplo, de la parte de Bagdad tenemos a Saadia Gaon y de la parte de Sefarad tendremos a Maimónides, ¿cómo no? Maimónides me suena mucho. Y sí, yo sabía. Y pues eso, debe ser muy interesante también pues eso. Sí, suena bien.
Ana, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vamos, pero no volvemos hasta el martes. No, hasta el jueves que viene. Es verdad. No volvemos, no habrá información hasta el jueves que viene, así que pasen unos buenos días. Nos tendrán con otros programas, no se preocupen. Y Shabbat Shalom, que pasen un buen fin de semana. Para quienes lo festejen, felices fiestas. Y muchas gracias a todos. Shabbat Shalom.